Pablo Vidal. Bueno, gracias. No, aplauso para ustedes. Siempre está Aura. bueno venir. ¿Sabes farmear Aura? Este video va a quedar para tus alumnos. Vas a farmear Aura. Yo te explico cómo es. Sí, dale. Sí, estuve viendo. ¿Vos mirás para atrás? No, pero estuve viendo lo que hicieron. Vicente, ¡Ey, el decorado se calla! Vicente te va a tirar musiquita Es necesario esto. y vos vas a tener que farmear Aura. Y dale. O sea, Pero no sé si sé muy bien. No importa. Vos fijo la cámara, Dale. o sea, ahora mirás para atrás. O Dale, ahí. Ahora miro para atrás. Para farmear Aura no me puedo reír. Dale, a ver. Ay, Dios mío. Yo con que un alumno, Por favor. consiga este video y te No, diga, me profe, te dijiste. voy a tirar un 6-7, No. sería increíble. Te los voy a mandar acá a la puerta de la radio del Caer streaming un que te piquete. rompan todo. Che, Sí, mirá, bueno. ¿cómo le va? ¿Cómo estás jueves 20? Bien, bueno, venimos de la Escuela Municipal de Bellas Artes del predio, que es donde se va a hacer la Feria del Libro, porque Bien. estamos ya trabajando con algunas instalaciones que van a estar ahí ese día para conmemorar los 40 años de la muerte de Borges. Así que bueno, va a haber algo muy lindo, colectivo. Es una instalación, no quiero decir demasiado para que sea más sorpresa, pero bueno, participan muchas escuelas de Pergamino, alumnos de escuelas, con sus intervenciones, lo están haciendo, así que va a estar muy bueno. Y bueno, el jueves me agarró así, laburando para la Feria del Libro. Mirá que Escuchame, justo. ¿cómo estuvo el evento? Estuvo muy bueno. La verdad que La semana pasada, que el día es- jueves, se presentó ahí en el Registro. CCR también una muestra vinculada a los 40 años de la muerte de Jorge Luis. sí, estuvo muy bueno, Legado Infinito. Se hizo primero, bueno, como una recepción para que las personas vayan recorriendo lo que era la muestra. La verdad que las obras están buenísimas, te recomiendo que si todavía no fuiste que pases. Así que bueno, eso estuvo muy bueno. Después conversamos con Tomás Fernández y con Facundo Aceves sobre producciones relacionadas con Jorge Luis Borges y se abrió ahí un poquito también el debate. Lindo, me gusta. Así que estuvo bueno. Para un jueves lluvioso, frío, como Estaba fue raro. el jueves pasado, que estaba raro, la verdad que fue un éxito. Así que bueno, siempre está bueno recordar a Borges, más en esta época y en este año que es tan especial. Escuchame una cosa, me tiraste dos tópicos que vamos, no sé, vamos a ir viendo por Sí. dónde va. Sí. Por un lado, la Aleph agrandado. Engordado. Perdón. Sí. Que no sé si meterlo tanto, ¿sabes por qué? Porque si todo marcha bien, me gustaría que la semana que viene entrevistemos Sí. a Mirá. Chucky Chan. A Jackie Chan. Sí, es Eh. difícil el apellido. Escucha, bueno, dale, no hay problema. Bueno, Igual. la semana que viene vos podés venir el miércoles. Sí, puede ser. Porque el lo que miércoles. vamos a hacer es, yo ya Sí. le mando a Majo y Dale. coordinamos para el miércoles que viene a las 6:30 Perfecto. hablar con Chucky Chan. Cachargian. Bueno, tenés una semana para Sí. practicar el apellido. Probamos, de último hablamos del Aleph engordado. Sí, igual me parece acá entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, que no sé si le gusta a Pablo Cachargian estar tan enganchado a ese proyecto, porque él ha escrito un montón de cosas que están re buenas, pero eso creo haber leído Pero eso escuchá, alguna vez. vos le hablas de cosas piola y yo le digo Sí. sobre Ahí y está. que se enoje conmigo. Ahí está. Dale, buenísimo. Cuando viene te va a decir, no, vos sos el que me hizo preguntas re piolas. Sí. Vos sos el pelotudo que me preguntó que me de sigue vuelta. preguntando Y- Claro, porque bueno, es lógico también, ¿no? Cuando él en el 2009 él escribió La Aleph engordada, entonces han pasado muchos años, ha escrito mucho y quedó como prendado de esa obra que fue muy polémica, es muy polémica todavía, se sigue siendo. discutiendo, así que, pero bueno, listo, perfecto, Igual me yo le voy a encanta, decir, me encanta. si yo me gustaría que se enoje, Chucky Chan, Sí, para sí, decirle, si vas a ver los Rolling, Sí. ¿vos crees que toquen Satisfaction? sí, claro. Y bueno, vos también, Es monstruo habla del verdad, Aleph engordado. es verdad, O sea, es verdad. Es así. Es una buena introducción para la pregunta Se sobre lo la robé Aleph a alguien engordada. igual. Bueno, No sé si a Valeria Lynch. bueno. Sí, creo que Valeria Lynch. Porque dice Mirá. que fue a ver a no sé quién en Estados Unidos Sí. y querían que cante tipo New York, New York. Entonces cuando me piden más, Mirá. me das cada día más y sí. En lo que es lenguaje, Borges te diría que no existe el robo. Que en realidad Oh, ya lo nadie, metió Borges. que nadie dice... En tu casa es así también. Tipo dice, no, esas milanesas. Si Borges lo hubiera empanado. que nadie dice una palabra por primera vez. Así que literalmente el robo no existe. Porque... Igual a la gente le digo, él le gusta mucho hablar de Borges y cada vez que yo digo robar, él le busca la vuelta para que yo deje de decirlo Bueno. o se resignifique. Bueno, ahí está. Bueno, es que tiene que ver con eso. Seguramente Valeria Lynch se lo
ha tomado a alguien. Ha tomado. Ha tomado. Yo también he las tomado. palabras de alguien. Claro, y bueno, pero. He tomado mucho. Bueno, has tomado mucho. Bueno, seguramente de alguien que también ha tomado bastante. Sí, y así la cadena es infinita. Sí, mi abuelo como creo el que universo. falleció del segundo ataque de cirrosis. Así que imagínate. Ha Bueno. tomado. Escuchame una cosa. No, real. Literal. Bueno, Escuchame una me cosa. río de la situación, no de. No, de mi abuelo muerto. No, No, de tu importa. abuelo. Saludos Sí. al abuelo Jorge. Saludos. A donde esté. Donde estés. Escuchame una cosa. El lunes seguir de lector. También me interesa eso. Sí, bueno, eso sí es así. Hay una ley incluso que así lo dice, no me acuerdo cuál es, la 25.325 me parece. Perfecto. Eh, Te creemos. la ley de declarar el 24 de agosto Día Nacional del Lector por el nacimiento de Jorge Luis Borges. Me gusta Así eso. que esto creo que está, si no me equivoco, desde el año 1990, si no me equivoco. Y me parece bien, porque Borges se jactaba siempre más de lo que había leído que de lo que había escrito. Es más, usaba todo lo que había leído para escribir, ¿no? Por eso, esto que yo por ahí juego con vos de robar o no robar, en realidad todo es material de escritura y la literatura se alimenta de la literatura. Entonces cuando vos estás leyendo a Borges, también estás leyendo todo lo que leyó Borges. Y yo creo que eso es lo, no sé, como lo jugoso que tiene la lectura de que Borges, ¿no? la narrativa es narrativa de otro también. O sea, Sí. no importa el código, el lenguaje. O sea, No, cuando yo estoy hablando, claro. en definitiva estoy diciendo todo lo que dijo otra gente. Cuando exacto. miro una película, estoy mirando todas las películas que miró ese director. O sea, hay como que Sí. una construcción a partir de un montón de Sí. otras cosas. Pero me interesaba, ¿sabes? También bueno eso. pensarlo en que hasta los chicos con la feria están pensando mucho en eso. Porque Sí. a partir de Hoppenheim se piensa Sí. mucho en las personas que leen y que divulgan Sí. lectura. Lo mismo con... Sí. No me va a salir el nombre. Walter Lescano, que vino Sí. con el profesor... Sí, ¿qué? me sale Petri, ¿no? Bueno, Prieto. Martín Prieto. Martín Prieto. Porque Walter, además de ser un gran escritor, también Walter es un gran lector y un gran divulgador de lo que es la literatura. No, gran lector, Entonces, gran lector. Cuando me dijiste lo del 24, el Día del Lector, me parecía interesante que Sí. hasta esa vuelta de rosca de la Felipe, Sí. de no solamente traer escritores, sino Sí. a gente que se jacta de lo que lee y que le gusta comentar sus lecturas. Sí, Porque Hoppenheim habla muy poco de lo que ella escribe. es una gran lectora. Habla de Borges Sí. y de sus otras lecturas. Sí, es una gran lectora. Me parece que es también poco común hacer divulgación de lo que se lee. Por lo general se escribe mucho más de lo que se lee, ¿no? Y me parece que tengamos, por ejemplo, a Silvia Oppenheim, a Walter Lescano, bueno, a Prieto, al mismo Borges, hablando sobre lo que han leído y promoviendo la lectura, me parece fundamental. Porque también, bueno, para mí una gran lectora también es Mariana Enríquez. Bien. Esa gente, Bueno, porque habría que preguntarse, una pregunta que es muy obvia, pero no es tan obvia, que es ¿qué es leer? ¿No? Porque Para. No es tan obvia. no es tan obvia. O sea, entiendo que leer como acción es Descifrar. entender y descifrar la Bien. sucesión de letras. Bueno, ahí está, entender. Entonces, es descifrar un código, que es estas palabritas y esas rayitas que nosotros llamamos letras, entender lo que se dice, que tiene un concepto global, pero después empiezan a aparecer como capas de lectura que tienen que ver con lo que no está dicho. Que muchas veces yo digo siempre, y esto mis alumnos siempre me lo escuchan decir, que lo más importante es lo que no está escrito, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir, y para eso hace falta una relectura, ¿no? O una relectura para poder disfrutar. O sea, ahí está el disfrute también, ¿no? En descubrir cosas nuevas en las relecturas. Y me parece que Borges es un gran maestro en eso, ¿no? Porque él también releía mucho. Qué difícil releer. Me gusta leer. Bueno. Gente releer. Bueno, pero ¿nunca viste 2 veces una película? No acudo mucho a mis libros por segunda Sí. vez, pero cuando lo hago, y me pasa mucho por ahí Sí. con las lecturas más amistosas, porque Ujú. no sé, con tu libro, por ahí trabajamos algún texto Sí. en alguna cuestión, no sé, relees algo tuyo, una presentación de otro libro, de una banda, Sí, entonces claro. no Vas. lo estoy leyendo, pero estoy acudiendo al mismo texto 2 veces, por ejemplo. Bueno, está Entonces, bueno eso también. Eso sí. también es una manera. Me pasa, y además reconozco que es fructífero, pero es difícil. ¿Sabes qué pasa con la relectura? Lo que tiene de interesante es que podés cambiarle el sentido al texto de acuerdo a la época en la que vivís. Porque eso es lo que hizo Borges. Hasta Borges, el Martín Fierro, era un libro sobre un gaucho que se hace bueno y se incorpora en la sociedad.
Hasta que vino Borges y dijo, no, y mirá la frase que tiró Borges. Borges dijo, El Martín Fierro es el libro más leído y menos entendido de la literatura argentina. Eso tiró Borges. Y entonces empezó a releer, pero también a reinterpretar el Martín Fierro de acuerdo a la época y de acuerdo al contexto. Y le dio un sentido totalmente diferente. Eso hace Mariana Enríquez con, por ejemplo, la literatura argentina de principios del siglo XIX, la primera literatura argentina, cuando dice, ahí hay terror. Nunca se quiso ver, pero ahí hay terror gótico, dice Mariana Enríquez. Y te lo justifica y te da sus argumentos. Entonces, yo admiro esa clase de lectores. Los lectores que no solamente leen, sino también que leen de acuerdo a la época. Y me parece que eso es súper válido. Y que no tiene sentido, o no tiene demasiado sentido, que leamos, por ejemplo, hoy a Borges como se leía en 1950. No, pero no tiene sentido. Es como, no sé, algunos juzgamientos del pasado con la hoja del presente. ¿No? Me parece que hay que tratar de entender la época y hacer una confluencia de esos dos fenómenos. Porque la lectura se enriquece con las experiencias de una época. Mira, Borges tiene un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Todos sabemos que el Quijote lo escribió Cervantes, ¿no? Sí. Bueno, este es un hombre que empezó a escribir el Quijote. Lo empezó a escribir de nuevo, un francés, ¿no? En el siglo XX. Y lo empezó a escribir... ¿Esto sucedió o es un cuento de Borges? Es un cuento de Borges. Bien. No, pensé que el cuento de Borges venía después. Es un cuento de Borges que también es una especie de teoría sobre la lectura. Porque fíjate lo que hace este Pierre Menard y lo que hace Borges creándolo, ¿no? Este Pierre Menard empieza a escribir el Quijote. Y cuando lo empieza a escribir, él dice, lo voy a reescribir. Y lo escribe palabra por palabra textual. O sea, lo copia completo. Y la gente le dice, no, pero ese ya existe, es el de Cervantes. No, este es mío. Y cuando él empieza a dar los argumentos, dice, es que el de Cervantes es uno, pero este lo escribí yo con las palabras que para mí significan tal cosa, que funcionan de tal manera. Es como llevar al extremo el tema de la reescritura, ¿no? Porque es textual el texto. Sí. Y creó otro texto, que es el mismo, pero con otra lectura, con otra interpretación. Ese es Pierre Menard, autor del Quijote. Es decir, que Borges nos está diciendo, a ver, el texto cambia de acuerdo a la época. Por eso podemos seguir leyendo autores del siglo pasado. Porque nuestra época es diferente y nos cambia el punto de vista, nos cambia la experiencia, nos cambia, no sé, el mundo, la tecnología. ¿No? Así que a uno mismo. O sea, lees ahora algo y mañana te atropella un tren y estás en el hospital y lo lees de vuelta y seguramente... Y sin ir más lejos pasa con las películas, ¿no? A veces yo me acuerdo que miraba las películas, no sé, por ejemplo, la primera versión de la década del 90 de It, ¿no? El payaso ese asesino. Se te cayó una sota. Bueno, sí, obvio. Y yo la miré y me re asustó. Y la miro y digo, no está buena. No está buena en cuanto a efectos especiales. Después la trama es mucho mejor que la nueva. Podés hacer otra lectura. Y pero los efectos especiales, obviamente, porque, cambiaron. Pero hay una cuestión también de la narración, que es una sola película. En la nueva son dos. Ya eso cambia bastante. Entonces, ves como así en el cine podés hacer ese tipo de relectura. Bueno, en la literatura... con más razón. Mirá, todavía, el otro día, voy a ir a otro lado, nada que ver, pero me encanta. Fui a ver El Juicio, que son amigos, la banda, y Mati Juárez, el bajista, y lo conozco de toda la vida. Sí. Y hablábamos de cómo jugábamos en el garage de la casa de mi abuela. Y lo grande que era en ese momento. Claro. Y ahora no podemos jugar, o sea, si nos ponemos frente a frente con Mati a jugar a la pelota, uno muere. Y en ese momento eran arcos con distancia, con capacidad de volar, de pegarle fuerte. Y vos decís, ¿cómo cambió el mismo espacio, las mismas reglas, todo? Pero hay otra lectura. Es como... Bueno, es que justamente con la relectura pasa eso. Qué buena esa analogía, la verdad que me encantó. Un cuento. Porque tiene que ver... No, pero tiene que ver con el... Bueno, la voy a usar, no sé en un cuento, pero en las clases la voy a usar. Porque el espacio es verdad, me ha pasado a mí también y creo que a todos nos ha pasado. O al revés, ¿no? Decir, che, pero esto era re grande o era re chico, esto que te pasa a vos porque la perspectiva cambia. Yo creo que con la lectura pasa lo mismo. Y eso es lo enriquecedor. Y eso es lo lindo de leer. Y yo creo que por eso también se pensó en Borges como el escritor para conmemorar el Día de la Lectura, ¿no? Porque no es el Día del Escritor, es el Día del Lector. Y es rarísimo, ¿no? Porque Borges fue un gran escritor, pero fue sobre todo un gran lector. Sí, y me pasa que los grandes lectores no se jactan de que leen, en general, ¿viste? No, porque aparte están leyendo todo el tiempo. Es como que la gente que lee no te dice, no, ahora estoy leyendo. Disculpame, es que no te atendí porque estaba leyendo el Quijote. Leíste El Principito y estás leyendo el Quijote. Tal cual, es tu segundo libro. Bueno, y Borges era... y ten en cuenta que Borges leyó hasta los 50 y pico porque se quedó ciego. Después le leían, pero no es lo mismo que te lean, ¿no?
es, no sé, por ejemplo, yo necesito cierta pausa, ¿no? Cierta relectura, volver, y eso lo perdió. Y Borges se seguía comprando libros, aunque no leía los libros. Él hasta último momento se compraba libros. Él dice que sentía la presencia. Y yo venía pensando en este encuentro que estamos teniendo, y pensaba qué relación tiene eso con la feria del libro. Que a veces uno va a la feria del libro, me ha pasado que hemos ido a la feria del libro y te compras un libro, pero recorres todo. Porque en los libros para mí hay algo, no sé cómo llamarlo, el objeto, son objetos lindos, es lindo agarrarlo, tenerlo en la mano, leer la contraportada. Si lo puedes leer, mejor. Pero ¿viste que se está hablando del aura? El aura, los libros Para tienen mí aura. ¿Hay algo de eso? Sí, farmean aura los libros. Además, todo el tiempo. te voy a decir una cosa, que es tremendo la energía que tiene un olor, de que vos haces con un libro nuevo, es hermoso. Eso te pega la napia. Y vos decís, es hermoso. Narcótico. Después te dicen que cuesta 300 lucas el libro, pero bueno, y ahí ahora se te baja. Pero bueno, me parece que esa presencia que sentía Borges es la presencia que sentimos también en la Feria del Libro. Me parece que estén los libros ahí, recorrer, me parece que es muy importante también, que la experiencia la vivan, bueno, que le damos todos, pero también los adolescentes, los chicos que puedan ir, no que por ahí no tienen la posibilidad de viajar a la Feria Internacional del Libro, alguna de esas. Esta feria esta vez va a ser muy grande, va a estar muy buena, así que va a haber mucho para recorrer y va a estar muy buena en ese sentido, y es de alguna manera también un homenaje a la figura de Borges, que nos enseñó, me parece que nos enseñó a leer, más que, bueno, por supuesto que lo que escribió fue espectacular, no hace falta ni decirlo, pero también nos enseñó a leer, y nos enseñó que no tenemos que ser inocentes a la hora de leer, no que hay que ser un poquito como suspicaz, ¿viste? Decir, che, pero bueno, incluso ni creerle al autor, ¿no? Bien. Porque a veces, porque bueno, hay un teórico que es del cine en realidad, que se llama Ángel Fareta, es un escritor también y un profesor. Él dice, los escritores mienten, el texto no miente nunca, ¿no? Entonces, hay escritores que en alguna entrevista dicen, bueno, yo quise decir esto, aquello. Bueno, agarralo con pinzas, pero el texto no miente. Pero eso también es culpa nuestra. Porque nos gusta. No, y porque los periodistas preguntamos y los llevamos a los escritores a reexplicar. Y se embolen y responden algo. Y hay que responder algo. Y también yo creo que vos escribís algo pensando una cosa y después en la lectura propia, en la lectura de los demás y la devolución de los demás, vos vas resignificando lo que escribiste. Sí. Entonces también tu respuesta es válido que cambie. Exacto. Que en la primera nota por el milagro del mono vos me hayas contestado algo. Y si te pregunto ahora por ahí. Sí, cambia, eso cambia. La misma pregunta, el mismo texto, haya una respuesta que sea diferente. Es que el texto va cambiando con las lecturas. Los que lo cambian son los lectores. Bueno, el caso emblemático de esto, que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero el público, ¿cómo era? El público se renueva, dijo la chiqui. El público se renueva, es el caso de Casa Tomada y Julio Cortázar. Los chicos están hartos. No, claro. Julio Cortázar alguna vez, ahí está, mirá. Así seña Vicente. Alguna vez se le ocurrió a Julio Cortázar decir en una entrevista que tenía que ver con una interpretación del peronismo, pero tampoco lo planteó como una certeza. ¿Para qué? Se armó. Todos los profesores, por años, décadas, enseñando que ese cuento era una alegoría del peronismo, bla, 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 y lo relacionaban con esto, porque claro, cuando Cortázar dice eso, pero bueno, el texto, y esto también lo habla Mariano Enríquez, el texto también te da otras interpretaciones. El texto, saquemos lo que dijo Cortázar, que Cortázar también jugaba mucho en las entrevistas, declaraba diferente, decía cosas distintas, o sea que también era un juguetón en ese sentido, no solo en su literatura que era muy lúdica. Entonces, ¿hasta dónde el texto puede ser explicado y hasta cuándo los lectores son los que lo cargan de sentido? Es que ahí para mí, entre más entrevistas ves sobre ese libro, más te encasillás. Claro. Pues si el escritor te dice, no, yo escribí esto por esto. Y vos cuando lo lees vas a buscar eso. Si lo lees sin ningún tipo de guía... Bueno, pero ese ejercicio se puede hacer. Decir, bueno, voy a leer tal texto y acá sí, lo voy a leer de forma inocente, pero en el sentido de que voy a leerlo como si no supiera nada de este texto. A ver, ¿qué me dice ese texto? Y en realidad yo puedo leer Casa Tomada y decir, che, pero esto es un cuento de fantasmas. Que hasta los pibes te lo dicen en la escuela. Te dicen, che, profe, ¿pero eso que hay fantasmas? Sí. Hasta hace unos años atrás... decíamos, no, en realidad es una alegoría del peronismo, las clases oligarcas que toman el país y se van cuando el peronismo aparece, era toda esa alegoría.
Y en realidad, y un día dijimos, pero puede ser un cuento de terror también. Pueden ser fantasmas. ¿Por qué no? Y después te enterás de la vida de Cortázar, de la casa de Cortázar, que había fantasmas, que las cosas se movían, que las cosas... Juntás todo y decís, pero esto, entonces, ¿cómo lo leímos? Y peor, ¿cómo lo enseñamos? ¿No? Entonces, ay, qué lindo, claro, qué entonces, ves como leer es un acto complejo, que en realidad mucha elaboración como intelectual también, no necesita eso sí o sí, pero es también es placentero. Sí, igual ahí yo trato, cada vez que escucho eso, también llevarlo al plano de que leer también es recontra ocioso. Sí. Porque si no, y lo digo, siempre lo cuento en el caso personal, uno siempre se ha distanciado de la lectura porque era como un ámbito en el cual, viste, no, tenés que ser, para leer esto tenés que ser lector. Y entonces nunca entrás porque, yo leí Mafalda y mi mamá me compraba Gaturro, entonces no puedo leer Mariana Enríquez. Entonces, también puede haber capas. Uno arranca con la capa por ahí en el charco mientras pasa el tiempo... es más, hay gente que arranca inocentemente y va a lo profundo. Entonces, también desmitificar un poco es una cuestión compleja la lectura, pero también hay algo de... También puede ser completamente ocioso y en vez de TikTok leo un poco. Yo lo practiqué de estar quemado y leer igual. Digo, por ahí no me acuerdo el libro entero, pero me llevo, tengo cosas, construí cosas a partir de lecturas que no fueron sentado en un sillón, fumando de mi pipa. Claro. Igual construí algo. Claro. Y fue mejor. La lectura fragmentaria también, qué sé yo agarro libros, los empiezo a leer y los dejo y los retomo más adelante, o no los retomo más, o no me gustan, no están ahí, o ni los abrí todavía, los tengo ahí, o es un libro de cuento y leí un solo cuento. Pero también, alguien decía hace poco, ¿no? Hablaba sobre eso, sobre que, los libros están y uno los tiene porque es como, están ahí para leerlos. Y la presencia, tipo como hacía Borges también, ¿no? Los tenía porque la presencia del libro también me parece que es interesante. Y hablando de educación, lectura y literatura, estamos en una etapa en la que se está poniendo mucho el foco ahí, ¿no? Sobre qué pasa con los chicos, si comprenden, si no comprenden, qué leen, ¿no? Y yo creo que la literatura es una gran herramienta para enseñar a leer. Qué difícil. El que lee literatura puede leer casi cualquier cosa. Me metés ya me empecé a indignar. ¿Por qué? Y porque lo estoy viviendo. De leer y llevar textos recontra complejos o pelotudeces y que los pibes no puedan diferenciar qué es una pelotudez y qué es un texto complejo. Claro. Y lo digo preocupado, o sea, de chicos que copian toda la clase pero que le pedís que razonen nada, de qué color es el agua y no te pueden decir, no tiene color. Realmente... No, el trabajo es complejo en las aulas. Hoy lo que pasa es que está atravesado por un montón de otras variables que tiene que ver con el desgano docente, el salario docente, la situación social de los docentes y de los alumnos, digamos, de todos. Entonces, me parece que también... Y no dejemos de mencionar a los padres, por favor, gracias. Sí, claro que sí. Así que el trabajo en el aula es complejo en el sentido de que tiene tantas variables, pero yo creo que se puede. De a poquito, chiquitito. No, se puede. Se puede, es difícil. A veces funciona más, a mí por lo menos me funciona más relatar o contar un cuento oralmente que lo lean. Pero por ahí a veces arranco contando una historia, como chicos vengan acá y les cuento una historia, y después pasamos y leemos el cuento, cortito, breve, ¿no? Porque estamos en épocas de lecturas breves y de poca concentración y tiempo. Entonces son como muchas cosas. Igual ahí lo debatí el miércoles con mis alumnos. Bien. En la quinta hora. Qué bueno que pueda hablar de eso. De que la culpa de los padres. Sí. Porque mi vieja, si yo en tercer grado me hacía el piola, nada de crianza respetuosa. Me hacía una zapatería en el ojete. Mirá. Y qué feo, no. Mi mamá no me pegaba, mi mamá me miraba. Y eso me obligaba a la vagancia mental, generar la reflexión y decir, tengo que estar atento, porque si no me van a cagar a pedo. Y así, después, tengo que estar atento para aprender, porque si no, eso de... a ver, son realmente edades en las que uno no sabe bien qué decidir. No. Y la idea no es ser un castrador, pero evidentemente, supuestamente tenemos conocimiento para llevar al alumno
y hacerlo hacer cosas que lo van a hacer mejor. Yo creo que también si los alumnos, las familias y los alumnos no entienden la importancia de la lectura, de que puedan por lo menos comprender, va a ser complejo. Mirá, hay un poeta de Arrecifes que se llama Leandro Gabilondo, es un amigo, hay un coterráneo. Buen apellido, Gabilondo. Gabilondo. Lástima que pasa al frente. Lástima que hincha River. Bien, Gabilondo. Le quiero comprar un libro ahora. Pero bueno, él tiene una frase que está muy buena, que se hizo muy, muy popular, ya casi ni le pertenece porque empezó a formar parte de la comunidad, que dice que leer es la primera independencia. Buena frase. Perdón, dice, la primera independencia es leer. Es la frase así. Textuales, la primera independencia es leer. Si los pibes entienden que leyendo van a poder tener las herramientas suficientes y básicas para poder moverse en una sociedad, porque no solamente van a poder disfrutar de la lectura, literatura, que es disfrute, como decía vos, es ocio, es placer, sino también de leer, no sé, un contrato, leer una noticia y comprenderla, ver qué pasa en su entorno, es la lectura. Es que ¿entendés? Un pronteo. Ahora me di cuenta de que la lectura y la escritura son fundamentales para que una IA, sea cual sea, te dé el resultado exacto. Incluso se venden textos que ya están pronteados para que vos los pegues y te den el resultado. Entonces, atención, estamos en una época en la que pensamos que no iba a ser importante leer ni escribir, y lo más importante para que una IA te genere algo es poder leer y escribir. Sí, el tema es que ahora estamos un paso más atrás, porque ahora se puede mandar audios. Pero a ver, leer y escribir te ayuda a hablar y a narrar. Pero el audio, el otro día estábamos trabajando con la IA en clase y los chicos ponían, haceme esto. Y yo, no, le digo, ponele, que lo haga como un especialista, que para qué es, para esto, para aquello. Entonces, la lectura atraviesa casi todas las esferas de una vida. O sea, las atraviesa por completo. Porque leer un texto también te enseña a leer otras cosas. O sea, porque leer no es leer. Es que yo la vez di un ejemplo viejo que me hizo mal porque me sentí grande. Le digo, che, cuando leen los carteles de la calle, ¿no les da vergüenza? No, porque van con el GPS. Claro. Entonces también ni siquiera necesito leer que dice Prudencio González y Carpani Costa. Uh-huh. Pero que hay con la capacidad de leer situaciones, de leer contextos. Pero ya ¿no? Al ser metamensajes, sí, es verdad. Hay un nivel de complejidad que no sé si les interesa. Sí. Vos mencionaste a tu madre. Sí. Y tu madre creo que es una gran lectora. Mi madre, sí. O es lectora. Por momentos. Porque yo el otro día fui a comprar unos libros usados a Strauss, la famosa librería de calle San Martín, Casa Italia. Saludos a la gente de Strauss. Y bueno, me puse a buscar, a recorrer, me dijeron ahí sí, metele a todo y empecé. Y me compré un libro de cuentos latinoamericanos y tenía el nombre que pertenecía a su madre. Sí. ¿Puede ser? Puede ser. Yo después vamos a hacer una foto y se lo voy a mandar. Sí, por favor, porque además la letra es muy característica. Sí. ¿Pero decía Harper o decía María Elena Harper o Mariela Harper? No, bueno. Pues dice Harper por ser mi abuelo. No, era el nombre de una mujer y decía Harper. Pero no me acuerdo el nombre ahora en este momento. Pero bueno, yo te lo voy a mandar. Mirá si todo está conectado. Todo está conectado, el hilo rojo. Todo es un gran Aleph en el que estamos metidos. Ya metió a vos. ¿Por qué? No, es que Borges se mete solo, yo no. No, igual vos posta que. Vos decís, che, mira esta agua. Borges escribió sobre el agua. Bueno, ya sé, pero solamente quería un trago. Y escribió sobre el agua. Y obviamente. Escribió sobre el agua. Así que bueno. Viral, gracias. Feliz día del lector anticipado para todos. El lunes, para todos, que todos leemos. Un poco leemos. Grande, Vicente. Y lean, che, posta está piola. Está bueno. Y se lo dice a alguien que no leía una mierda y empezó a leer y posta. Ese es un comentario viejardo. Es que sí, yo soy viejo meado y lo acepto, abrazo ese concepto. Pero ya uno ya puede aconsejar, estamos en modo aconsejar. O sea, es está así. Bueno, pero yo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Yo pienso en. No sé, sí, podés lo que quieras, como siempre. Ah, está bien, sí. Yo pienso. Tenemos que ir. Yo pienso en vos y pienso en por qué empezaste a leer. Yo creo que tengo la respuesta. A ver, vos decime si voy por el lado. Sí. No es que no leías, ¿no? Pero empezaste a tener como un paquetito ahí de lecturas, ¿no? Que vos decís, bueno, yo esto lo leí. Leí a Walter Lescano, leí esto, leí aquello, Borges algo, tal.
¿No te empezaste a rodear de gente más lectora? 100%. El algoritmo de la vida real es más importante que cualquier cosa. Entonces, cuidemos nuestro algoritmo también. Pero sí, ¿no? O sea, cuando mamá o la abuela te decía, dime con quién andas y te diré quién eres, o te decía, no te juntes con esos pibes que son unos bandidos, Ahí está. había algo. Y Perfecto. evidentemente, yo por eso muchas veces lamento el nivel de locura y de correr que manejo, porque me aleja de un montón de entornos en los que uno podía habitar cuando estaba un poquito más... Que tampoco va a estar uno, viste, todo el día encerrado leyendo. No, pero También yo está... no leía así. Pero vos... Yo leía creo mucho que en tiene que ver con eso. estar un rato con vos, leer un Sí, libro. sí. Pero el entorno es Entonces capaz que la haya... epigenética. Bueno, la epigenética, capaz que haya que llevar ese concepto a las escuelas, a crear entornos lectores más relajados, ¿no? En donde la lectura sea un elemento más importante, pero un elemento más ¿Y si lo hacemos al de revés? esa comunidad. A ver, afuera. No, entornos descontrolados de lectura. Ah, sí, Para bueno. que los pibes vayan a buscar, si les interesa algo y no lo pueden leer porque el entorno los descontrola, que le vayan a su casa a buscar un espacio. Está bueno, eso sería genial. Porque en las casas hay quilombo. Entonces creo- vos le pedís a un pibe que esté tranquilo para leer, cuando en la casa se le gotea, lo cagan a Sí, palo, sí, tiene es verdad. problemas de violencia de género, o sea... Sí, sí, es entonces por verdad. ahí al revés. Sí, Descontrolémoslo y que los pibes vayan en busca, Sí. pero los obligamos a leer. Porque la lectura, la búsqueda de un libro es también un poco caótica, ¿no? Uno va buscando, va buceando en esa bibliografía hasta que encuentra lo que le gusta. Y Es eso lo más está parecido a bueno. entrar a Netflix y de chico, ¿qué vamos a ver? Y no ves, viste, estás 3 Claro, horas y no ves nada. exactamente. Es ese mismo buceo, Es eso, en es eso. definitiva. Bueno, Ya hablamos un montón. la sí, puta gracias, madre. gracias. Gracias, Mel. Gracias por la Se invitación. emboló, pobre, pero bueno. Debe estar podrida, pobre. Dice que no, dice que no, dice que no, dice que no. Sí. A ver. Sí, es verdad, es verdad. Eso por un cuento también. Dice Meli, Sí. el hombre que va al terraplén leyendo. Bueno, que es también, él forma parte de Lectores Anónimos en la Biblioteca Municipal de Pergamino. Ahí hay que decirlo, funciona un club de lectura que está muy bueno. Se llama así Lectores Anónimos. Y tengo entendido, no lo conozco, pero un amigo lo conoce, de que él es uno de los coordinadores de ese espacio, que es promotor de lectura, así que bienvenido sea. Y aparte no solamente promotor, sino que también hace una publicidad, Claro. porque camina, que se cuide, lo único, pero camina leyendo. Yo ahí tengo algo para decir. Hay gente que camina con el celular. Hay gente que maneja con el teléfono. Pero perfecto. Déjalo que camine Pero y que déjalo que lea. camine y que Déjense lea. de joder. Pablo Vidal, muchas gracias. Gracias. El miércoles que viene nos vemos. No. Siempre hablamos un montón, no importa. Vicente Trasati en los controles, se nos fue el horario al carajo, pero es parte del juego. Mi nombre es Agustín Nanco Naranjo. Estos son los tabaleros diciendo déjame entrar. Nos vemos mañana a partir de las 17. ¡Chau, chau!